El 84% de las empresas en el mundo no utilizan inteligencia artificial en sus operaciones. El 84%. Y hay dos explicaciones posibles para ese número. En este video te digo cuál es y si tu empresa está en ese 84%, y si es el caso, también te explico qué es lo que podrías hacer esta semana. Pero ya te adelanto que si tu empresa está dentro de este 84%, lo más probable es que hayas tenido este tipo de conversaciones durante el último año. Hay que hacer algo con la IA, pero no sabemos exactamente qué. Lo han estudiado, pero no están seguros si eso aplica para su sector. O bien solamente has usado ChatGPT, pero al final no te ha dado los resultados que tú pensabas o esperados. El problema es de que nadie te ha enseñado por dónde empezar exactamente. Y además, si lo aplicas, cómo no romper los procesos que ya te están generando tus ingresos. Por ejemplo, aquí un estudio reportado por la empresa McKinsey, que es una de las empresas que está utilizando por mucho lo que es la inteligencia artificial, han reportado que tienen 2 veces más probabilidad de reportar una mejora en su rentabilidad respecto a las empresas que todavía están manejando sus operaciones en modo piloto. Y aquí lo importante es que la brecha no es como tal marginal, pero es estructural y se aplica cada trimestre. En los próximos minutos te voy a explicar 3 razones concretas. Primero, vas a saber por qué el 84% de las empresas aún no han empezado. Las 3 razones reales que probablemente desconozcas que sea la tuya o tu situación. Segundo, vas a conocer cuánto te está costando con números. Y por último, te voy a explicar cuál sería un primer movimiento correcto en el cual tú puedes aplicar y arrancar durante los próximos 5 días sin romper nada en tu proceso. Pero antes de eso, te recuerdo que voy a estar haciendo mentorías dominicales en el cual si eres dueño de negocio y quieres aplicar la inteligencia artificial y no sabes cómo, no tienes claridad, no sabes por dónde empezar o inclusive si la has aplicado y realmente no es lo que esperabas, y vamos a estar resolviendo dudas de este tipo y profundizaremos con temas como el que te voy a explicar en este video y además qué herramientas son factibles para tu negocio, cuáles se aplican a ti y cuál sería la estimación de retorno si decides aplicar esto en tu negocio. Tienes el link de registro en la descripción del video. Entonces la primera razón concreta es que las empresas confundieron explorar con implementar. Aquí hay un dato que el 62% de las empresas dicen estar utilizando IA en sus negocios, pero realmente están en fase piloto. Es decir, ya sea el líder o el empleado de la compañía ha utilizado lo que es un chat normal o que es un chat GPT como lo conocen comúnmente, o un cloud, es decir, uno de los modelos LLM, que es básicamente un chat donde tú le escribes cualquier cosa y bueno, por ende se está obligado a responderte. Entonces, o quisieron una aplicación tipo demo que en realidad no sacaron a producción, no se vio bonita, pero no funcionó en realidad para nada o no les ayudó en sus procesos. Entonces, cuando se dan cuenta de ello, pues la conclusión a la que llegan es de que, bueno, el proceso realmente nunca cambió y esto no funcionó y básicamente la conclusión es la IA no aplica para nosotros. Pero aquí más bien la conclusión correcta es que probaron la herramienta equivocada en el proceso equivocado y también en el momento equivocado. La segunda razón concreta es de que no tienen un caso de uso claro. Por ejemplo, si yo te digo implementa IA en tu empresa y te pregunto por dónde empiezas, ventas, operaciones, marketing, atención al cliente, delivery, pero sin que tú sepas exactamente qué proceso vas a mejorar, la parálisis es obviamente la respuesta por defecto. Y aquí un dato súper importante es de que el 51% de las empresas cita el costo como la razón principal para no adoptar la inteligencia artificial en su negocio. Pero cuando no eres consciente de qué problema o qué tan grande el problema o el dolor de tu empresa vas a resolver, cualquier inversión va a parecer cara para ti, independientemente que sea inteligencia artificial o no. Y la tercera razón es miedo a volver a equivocarse. Esto ocurre cuando ya invertiste en una cierta tecnología para poder crecer tu negocio y realmente esa tecnología nunca funcionó. Ese miedo ya se vuelve no irracional, ya es subconsciente en este caso, ya que has tenido problemas, por ejemplo, en tu CRM que nadie actualiza o que nadie usa incluso, un RP que tardó 18 meses en implementarse y terminó en una base de datos de Google Sheets o Excel, o bien compraste un software que prometía automatizar todo tu trabajo, todo tu flujo y creó básicamente más trabajo manual y no aportó valor a lo como tú realmente lo esperabas. Y obviamente todo ese miedo que has acumulado, esa tecnología que has invertido y no te funcionó, es un miedo que tiene un costo invisible claramente. Sin embargo, aquí la cuestión es que cada mes que esperas tu margen operativo se queda igual mientras tu competencia pues va mejorando, va adoptando nueva tecnología y tomando como no ese riesgo como tal, pero sabe que el beneficio le va
aportar realmente un valor agregado en su empresa. Ahora vamos a ver un caso práctico para ver números reales y bueno, hacer un poco lo que es la estimación de cuánto estás perdiendo en promedio. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia una empresa mediana de entre 20 a 45 empleados, en el cual en el área de ventas tienen a 5 personas que están haciendo atención al cliente y que en promedio tienen de 80 a 120 interacciones diarias, ya sea por correo, por teléfono o incluso por WhatsApp. Entonces aquí tenemos una tabla que resume un costo mensual, de cuál sería el costo de no automatizar diferentes tareas, como puede ser clasificar y priorizar mensajes, alrededor de 1 hora y media al día. Lo multiplicas por 5 personas. Otra tarea como redactar respuestas frecuentes. Otra tarea como actualizar el CRM, todo manualmente. Entonces son 3 tareas que son frecuentes y comunes en diferentes empresas. Entonces haciendo una estimación de cuánto se gastan de horas al día por las 5 personas que están a cargo de estas actividades, nos da alrededor de 6 horas, perdón, de 16 horas y 16 horas por día, el cual sería, bueno, si lo multiplicamos por los 22 días que tiene el mes, que bueno, omitiendo los días de fines de semana, tenemos alrededor de un poco más de 352 horas. Y si tomamos en cuenta un salario de $3 por hora, el cual es un salario pues promedio en lo que es al menos en la región de México, nos da alrededor de un poco más de $1,000 al mes o 20,000 pesos al mes, por lo que al año nos da que el costo de no implementar IA es alrededor de $12,600 al año. Y cabe recalcar que aquí solamente son 3 tareas frecuentes, es decir, solamente lo que es un proceso, pero obviamente la mayoría de empresas entre 20, inclusive desde 10 a 200 empleados, tienen más procesos, tienen más tareas y obviamente tienen más procesos que se puede aplicar la misma lógica y la misma operación, entonces en realidad es más que esto. Ahora vamos a ver aquí el error que la mayoría de los negocios cometen, y es que tratan de aplicar la IA en básicamente todo su negocio de un golpe. Es decir, quieren aplicar la IA o hacer una digitalización de todo su proceso o de toda su operación, pero al querer aplicar todo en su operativa, terminan en proyectos sueltos que no terminan al final o que no les traen los resultados que esperaban desde un principio. Y aquí el paso más inteligente es primero detectar cuál es el dolor que más le está costando dinero a tu empresa. Por ello, aquí te pongo 3 preguntas que te tienes que hacer para ese proceso más doloroso que te está costando tiempo y recursos en tu empresa. Primero, te tienes que hacer la pregunta de: ¿este proceso se repite más de 20 veces al mes? Si la respuesta es positiva, quiere decir que tienes un volumen suficientemente pues aceptable y correcto para que la automatización tenga sentido. La segunda es: ¿sigue siempre el mismo patrón o varía mucho en cada caso? Obviamente, si es un proceso que tiene alta consistencia, es un buen candidato ideal para aplicar la inteligencia artificial. Y tercero, si falla, ¿tiene impacto directo en clientes o en ingresos? Obviamente, si la respuesta es positiva, quiere decir que es uno de tus dolores más grandes. Además, vas a poder calcular y hacer una estimación real de tu ROI en caso de querer aplicar esta inteligencia artificial. Si al terminar de responder esas 3 preguntas para tu proceso que crees que te está costando más recursos o tiempo, ese es tu punto de entrada y tienes que obviamente empezar desde ahí. Y si te preguntas si esto realmente funciona, ¿realmente tiene sentido empezar con un proceso acotado o un dolor en específico primero? Ya que solo acotarte en un proceso más doloroso reduce el riesgo, puedes hacer una estimación del ROI, además es más fácil de que tú puedas educar a tu personal para que lo pueda implementar y no darle miles de recursos, el cual lo va a hacer que se sature. Y además, cuando atacas solamente un dolor en específico, tienes algo que el 84% no tiene: un caso interno verificable, datos reales de tu empresa y un equipo que ya sabe cómo utilizar ese tipo de herramientas. Y eso te da la confianza para poderte irte a otro dolor y poder escalar más suavemente. Y realmente, si lo aplicas esta semana, tienes 5 días en identificar tus dolores que te están costando más recursos y tiempo. Es posible que en los próximos 30 días ya puedas tener tu primera automatización corriendo con datos reales de tu empresa. Y aquí es donde llegamos al punto en el que el 84% de las empresas no han empezado precisamente por esto, porque no tienen una claridad por dónde empezar. Quieren aplicar todas las herramientas que se encuentran en internet, quieren aplicar todo la inteligencia artificial en todo su negocio y terminan saturándose y al final no terminan implementando nada. Dicho esto, espero que este video te haya ayudado bastante en darte un poco más de claridad de dónde deberías de empezar, no saturarte con herramientas de más
y simplemente primero verificar cuál es tu dolor más específico y en base a ahí buscar herramientas que resuelvan ese dolor en específico, tomando como referencia ese dolor y haciendo una estimación de números reales para saber si realmente vale la pena implementar eso en tu negocio. Soy Abraham Carrasco, fundador de ePhoton, una agencia de inteligencia artificial, ciberseguridad y marketing digital. Y si te gustó este video, suscríbete al canal, dame un me gusta y fue un placer compartir este espacio y tiempo contigo. Nos vemos pronto.